Bueno, hola a todos. Nos volvemos a encontrar a través de este medio. La intención de la clase de hoy es poder retomar con el último tema que nos había quedado con el concepto BOBAT, que era facilitación de marcha, y para poder después comenzar con con la nueva segunda parte de la materia, que es FNP. Mi intención de hoy, bueno, y de la cátedra es hablar un poquito de lo que es la marcha normal, ¿sí? Que esto ya venimos hablándolo desde el primer cuatrimestre, que es fundamental hacer un comparativo con la normalidad para poder después llevar a cabo el tratamiento con los pacientes con lesión del sistema nervioso. Yo les preparé un pequeño PowerPoint para poder charlar un poquito de algunos puntos fundamentales de este tema en particular. Y para finalizar voy a exponer un video que tuvimos la posibilidad de grabarlo en la facultad con las diferentes facilitaciones de marcha, ¿sí? Que tuvimos la ayuda de uno de los chicos que nos está acompañando en la ayudantía en la materia. Ya que no podemos hacerlo en este momento de forma presencial, trasladarlo a ustedes para que puedan observar cada facilitación de marcha y para qué la utilizamos en particular. Yo ahora les voy a compartir mi pantalla. Muy bien. Vamos a poner el PowerPoint. Bien. Muy bien. Con respecto a lo que es marcha, lo primero que tenemos que saber y acordarnos que el caminar sí es una pérdida y recuperación constante del equilibrio y de todas sus reacciones. Equilibrio en sí, reacciones de enderezamiento y reacciones de apoyo. Durante la marcha, lo principal que aparece y que va pasando es que el punto clave central y la pelvis se dirigen hacia adelante, ¿sí? Y lo que hace es, como consecuencia de esto, una pérdida del equilibrio. Tenemos que saber que el andar es rítmico, tiene que ser automático y tenemos que tener la capacidad, ¿sí?, de poder centrar nuestra atención en otras actividades corticales, como ser el poder hablar, realizar alguna actividad en particular y demás. Los predictores de la marcha, de una marcha normal, son la disfunción motora y sensitiva, la discapacidad de la admisión, incontinencia, equilibrio de sentado y edad. Como dije antes, para que sea una marcha funcional debe ser segura, relativo esfuerzo, estéticamente agradable, no utilizar equipamiento en miembro superior y debe ser automática. Debemos tener la capacidad que a medida que nosotros caminamos, ¿sí?, poder ejecutar otras actividades durante la función. Esto es lo que dije previamente, el caminar es una pérdida y una recuperación constante del equilibrio, por ende nos podemos poner a pensar, ¿sí?, en todas las alteraciones que vamos encontrando en un paciente con lesión del sistema nervioso central. Cosas importantes a tener en cuenta, esto si bien es algo estándar y varía entre una persona y la otra, tenemos que tener en cuenta que los puntos centrales entre los talones, cuánto tiene que ser la distancia, la rotación externa de los pies, la longitud del paso, cintura escapular y miembros superiores son independientes, la cabeza es autónoma y la concentración debe ser dispersa, ¿sí? Como fundamental, si bien después varía de una persona o a otra o según los factores, son las características generales que tenemos que tener en cuenta a la hora de pensar en lo que es la marcha. Este es un pequeño cuadrito de cómo, perdón, vuelvo hacia atrás, de cómo se genera, ¿sí?, el andar o el caminar. Cuando nosotros avanzamos, ¿sí?, así como también ascendemos o descendemos, es controlado principalmente por los generadores centrales de patrones. Son un grupo de neuronas, set neuronal, que se encuentran principalmente en médula, tronco encefálico y cerebelo, ¿sí? Entonces, para nosotros poder avanzar se deben activar esos generadores centrales de patrones.
Esto se trata, bueno, como ya decía, es una agrupación de neuronas y estos se activan, ¿sí? Estos generadores centrales se activan mediante el desplazamiento del peso hacia adelante, ¿sí? Eso hace, ¿sí?, que la aceleración o este traslado de peso hacia adelante hace que se activen o que se estimulen los receptores laberínticos, enviando información a los núcleos vestibulares y reticulares, ¿sí? Y eso lo que hace es generar activación de núcleos reticulares que envían información y que activan el generador de patrones, ¿sí? Y eso que hace que pueda avanzar, ¿sí? En conclusión, para poder entender un poco este cuadro, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que esto se genera automáticamente, ya que el generador se va regenerando una y otra vez sin necesidad continua de ser estimulado y se mantiene activo constantemente hasta que nos detenemos, ¿sí? Esa sería un poco la explicación de este pequeño cuadrito y de cómo se genera el poder avanzar de manera automática y rítmica durante la función que sería la marcha. Obviamente es necesario para esto, para este inicio y detención de la actividad, tener ciertos criterios que se cumplan en el andar de la persona, que son la extensión selectiva de las articulaciones, la capacidad para permanecer de pie sobre un solo miembro inferior y para poder, uno mientras apoya, poder avanzar con el otro hemicuerpo, la capacidad de adaptación a la alineación, experiencia de ritmo, ¿sí? Experiencia de velocidad, variación de dirección, poder sortear obstáculos, modificar el patrón de movimiento y evitar tropezar, ¿sí? Para que esto pueda ser de manera automática, como hablábamos recién, y que se genere y se regeneren estos patrones de movimiento, ¿sí? Tenemos que tener en cuenta todos estos criterios. En caso de que no estén, es ahí donde nosotros tenemos que trabajar. Para preparar una marcha normal, razonable, el equilibrio, la bipedestación y la transferencia de peso y apoyo monopodal deben practicarse. Lo puse como importante porque siempre esto lo hemos charlado durante las clases, que el paciente cuando uno le pregunta el objetivo que tiene como de tratamiento, lo primero que nos dicen siempre es volver a caminar como antes, ¿sí? Si bien nosotros tenemos un montón de parámetros a tener en cuenta, sabemos que para poder llegar a este objetivo que es la marcha, ¿sí? Y que es una actividad sumamente compleja, para nosotros es fácil porque lo practicamos y lo tenemos, lo llevamos a cabo durante todo nuestro neurodesarrollo y nuestro crecimiento, el poder volver a darle a la persona que sufre de una lesión del sistema nervioso, darle las herramientas para poder volver a realizar una marcha normal razonable, nosotros previamente tenemos que trabajar mucho todos los puntos que tenemos como importantes luego de una lesión, ¿sí? Entonces hay que practicar mucho lo que es el control postural, las reacciones de equilibrio, el poder trabajar y el poder tener una buena activación en bipedestación, generar buenas cargas de peso, ¿sí? Para poder después llevar a cabo esta actividad compleja que es la marcha. Los impedimentos que siempre vamos a tener en cuenta o que siempre van a aparecer con recurrencia son la debilidad, la asimetría, la alteración sensorial, el dolor y alteración en el control postural, que es lo que nombraba anteriormente. Esto es a modo de refrescar un poco nuestra memoria. En realidad esto ya lo venimos viendo durante el distinto cursado de otras materias, que son las fases de la marcha, ¿sí? En las que a nosotros en realidad nos sirve más que nada para saber en dónde está ese impedimento o esa dificultad cuando nosotros empezamos a rehabilitar o a tener nuestros objetivos en lo que es reeducación de marcha. Muy bien. Disfunciones de la marcha, alteración del control motor selectivo, equilibrio, tono postural, contracturas y deformidades. Esto es importante tenerlo en cuenta, sobre todo creo que la alteración del control motor selectivo es importante
porque es acá donde nosotros vamos a ver las mayores dificultades en los pacientes, porque no tienen un buen manejo muscular en cuanto a las diferentes fases de la marcha, en qué grupos musculares activar y cuáles no. Entonces es fundamental poder hacer un análisis y un trabajo selectivo de esa alteración muscular que se presenta. Eso es con respecto a lo que sería la marcha normal, ¿sí? Y las diferentes dificultades que vamos a empezar a encontrar después de una lesión del sistema nervioso central, en la cual nosotros, nuestro objetivo es poder devolver esa activación y esa estabilidad necesaria para poder realizar un caminar lo más normal posible. Las facilitaciones de marcha, bueno, hay muchas, ¿sí? La intención de esto es poder facilitar desde los puntos claves y desde los puntos llaves también, para poder suplir no, en mayor o menor medida o poder dar mayor control en los impedimentos o en las deficiencias que tienen las diferentes personas con las que trabajamos. Acá hay una que dice punto clave pélvico, en donde facilita la retroversión de cadera en la fase de balanceo. Por delante también se puede facilitar desde el punto clave pélvico, desde el punto clave central, lado parético por detrás y también por delante facilitarlo. A nivel de los puntos claves escapulares desde hombro y desde punto llave control distal, que es a nivel posterior. Acá abajo yo les dejé el link sería para que ustedes puedan acceder al video que vamos a ver al final, en donde mostramos las diferentes facilitaciones de marcha. Muy bien. En estas imágenes que vemos acá, primero mi intención es mostrarle imágenes y luego ir al video, ¿sí? Para poder observarlo en un continuo andar. En este tipo de facilitación lo que se hace, siempre es importante que el terapeuta se coloque detrás del paciente, en este caso, del lado más afectado. Acá si vemos, el terapeuta coloca la mano a nivel de isquio, ¿sí? Y con los dedos a nivel de trocánter. La intención de esto, de este movimiento, es que cuando el paciente realice la fase de balanceo, dar un estímulo hacia adelante, ¿sí? Para poder ayudar a poder generar una buena extensión de cadera y marcar que el paciente pueda generar flexión de rodillas, si bien es leve cuando nosotros caminamos, pero que la pueda marcar durante la fase de balanceo y apoyo. ¿Por qué? Porque en este caso, y sabemos todos que una característica principal que tienen los pacientes con una hemiplegia es una marcada hiperextensión de rodilla. Entonces, el objetivo de esta facilitación de marcha es trabajar en la fase de balanceo y evitar que cuando realiza el apoyo no se genere la hiperextensión de rodilla nuevamente. En esta facilitación de marcha, lo que se hace es trabajar desde el punto clave central, desde anterior hacia posterior. Cabe destacar que también se puede trabajar desde los laterales, ¿sí? Esto a tener en cuenta cuando trabajamos también, si es un kinesiólogo y trabaja con una mujer, también tener el cuidado y el control de poder facilitarlo con tranquilidad y que el paciente también se sienta seguro y cómodo. Entonces lo puedo hacer desde anterior y posterior como desde los laterales. La idea es generar un buen control de tronco, si es que en este caso falta, y poder estimular y facilitarle la carga de peso desde un hemicuerpo, ¿sí? Para poder liberar el otro y así sucesivamente durante el caminar constante, ¿sí? Esto siempre tiene que ser rítmico, no tengo que ir frenando cada vez que doy el paso. Ahora después lo van a marcar un poco mejor y lo van a poder observar mejor en el video. Entonces esa es la intención de este contacto, de esta facilitación. Poder dar más contención y más control de tronco,
ayudar a quitar un poco de peso para poder trasladarlo a nivel de miembros inferiores, cargar sobre un hemicuerpo y luego cargar sobre el otro. En este caso, en esta primera imagen, vemos facilitación de marcha desde el punto llave distal. Esto puede darse cuando el paciente tiene un aumento de tono a nivel de miembro superior. Entonces, lo que se hace es trabajarlo bilateralmente, ¿sí? Desde el punto llave, desde el pulgar. Acuérdense que se estimulaba desde el pulgar para generar apertura de mano y extensión de miembros superiores. Y desde los miembros superiores lo que se hace es generar un traslado de peso hacia un lado, marcarle, como hablaba al principio de lo que era la marcha normal, el adelantar o el llevar hacia adelante el punto clave central y pélvico para poder dar el paso y así sucesivamente durante la marcha. Esto con respecto a lo que es punto llave distal. En esta segunda imagen vemos la facilitación desde los puntos claves escapulares, ¿sí? Que fundamentalmente el objetivo tiene poder generar ese balanceo de brazos necesarios durante el caminar, ¿sí? Y darle el estímulo en el justo momento cuando tiene que generar el balanceo de brazos. Este es a nivel también pélvico desde posterior, ¿sí? Fíjense que también, y lo podemos pensar, que esto, o sea, yo voy quitando controles de mis manos con el paciente a medida que el paciente también tiene mayor control de su cuerpo. Entonces puedo ir quitando más contención, dependiendo de las necesidades de cada uno. Y en esto acá, en esta imagen, solo se observa una autoinhibición del miembro superior más afectado. Esta es una imagen que puse a evitar. Si nos ponemos a pensar un poco, facilitar marcha de frente, primero que genera un entorpecimiento en lo que es el andar rítmico que hablábamos a una cierta velocidad, ¿sí? La persona que está siendo facilitada también se siente un poco invadida con nosotros adelante. Entonces, en la primera imagen la evitaríamos y generaríamos algunas modificaciones nuestras para que el paciente pueda realizar el objetivo que sería acá la marcha de la manera más fluida posible. Esto es con respecto a las diferentes facilitaciones de marcha. Yo voy a sacar ahora el PowerPoint y les voy a compartir. Quiero que ahora veamos el video, ¿sí? Yo voy a hablar un poquito de fondo. Veamos el video de las distintas facilitaciones de marcha que vimos en las imágenes. Ahora se va a ver un poquito mejor. Bien, Juan es el auxiliar de técnicas. La intención de ponerlo a él en esto de las facilitaciones de marcha y demás fue trasladarlo un poco más a lo que harían ustedes en lo presencial. Si ustedes trabajarían o practicarían las diferentes facilitaciones de marcha, entonces para no estar solo el docente mostrándolo, la intención fue ponerlo también a Juan a poder probar y practicar sobre estas facilitaciones. En esta, lo freno un poquito, fíjense, es la que hablábamos a nivel, facilitación a nivel del punto clave central, que una forma era desde anterior y posterior, en este caso lo hace desde los laterales, a nivel del punto clave central, ¿sí? Controla tronco, para poder también, esto es importante a veces, cuando no hay cuando el paciente no tiene tanto control de tronco, la intención es darle contención arriba para poder liberar y generarle realmente en los 3 planos de movimiento lo que debería hacer con los miembros inferiores. Cargar peso de un lado, poder generar inclinación para el traslado de peso, una leve rotación y en la fase de balanceo para poder trasladar luego todo el peso del cuerpo hacia el otro hemicuerpo.
Fíjense bien en cámara lenta, se observa bien los movimientos que debería ser el que es facilitado. Acá sí es lo mismo, la facilitación desde el punto clave central, desde lateral, de anterior a posterior. Siempre es importante esto. O sea, ustedes piensen, practiquen, cuando uno camina, normalmente, si bien lo hace de manera automática, nosotros nos movemos en los 3 planos de movimiento, es fundamental marcarle eso al paciente, al que está siendo facilitado, ¿sí? Esto de trasladar, lateralizar la carga de peso, generar la rotación, ¿sí? Y generar el avance del miembro inferior correspondiente. Bien, acá va a ser la facilitación desde los puntos claves escapulares. ¿Sí? Acá de nuevo vuelvo a marcar esto. El objetivo principal es marcar el balanceo de brazos correspondiente y en el momento justo cuando el paciente lo tiene que realizar. Porque si nosotros hacemos una observación previa de cómo el paciente se mueve, el balanceo de brazos o la coordinación nunca coincide en las fases que lo debe hacer. Entonces, la intención de esta facilitación es generar eso en los miembros superiores respecto a lo que están haciendo con los miembros inferiores. Obviamente esto es práctica, después uno se va relajando un poco a nivel como rehabilitador, cuando lo va practicando continuamente uno se va relajando en cuanto a estímulo que le tiene que dar, sensaciones que le tiene que dar al paciente y demás. Esta facilitación es desde el punto llave distal, acuérdense que siempre debo realizar la apertura desde pulgar hacia el resto de los dedos, eso nos va a generar extensión, abducción, fíjense que nos genera mayor extensión de tronco, ¿sí? Y ahí nos ayudaría un poco a inhibir el tono de miembro superior y también poder generarle el traslado de peso de un hemicuerpo hacia el otro hemicuerpo. Algo importante también a destacar es marcarle el ritmo y la velocidad, ¿sí? Fíjense esto que les decía antes, cuando yo hago reeducación de marcha, no tiene que ser algo robotizado o lento o dar un paso y esperar. Si estoy reeducando marcha, ¿sí? Si estoy haciendo algún trabajo en particular, es válido. Pero si estoy reeducando marcha, siempre tengo que tener en cuenta estos puntos que hablábamos al principio, de que sea rítmico, ¿sí? Para después ir incorporándolo y que sea una marcha lo más estética posible, ¿sí? Y segura también. Ahí va a ser lo mismo desde punto llave distal, pero solo focalizándose en el miembro superior más afectado. ¿Sí? Dándole, fíjense que una forma en la que nosotros también trabajábamos la sedestación a bipedestación también era de esta forma, dándole control siempre desde proximal a distal y marcándole obviamente el traslado de peso y las sensaciones que debería tener a nivel de miembros inferiores. Freno un segundo ahí, fíjense acá las tomas, ¿sí? Pulgar con pulgar, generan mayor apertura de mano y el control bien proximal para poder proteger la zona de hombro y escapular.
Ahí lo vemos desde lateral. Muy bien, para que puedan observar bien todos los puntos y los segmentos corporales, cómo se van moviendo. Aprovechen si pueden, si están en sus casas y les interesa, ¿sí? Poder practicarlo con alguien de sus casas. Esto es facilitación desde el punto clave pélvico, desde posterior, ¿sí? Lo mismo, dar contención, generar la movilidad que debo hacer en cada segmento y en cada fase de la marcha. Y esta es la que hablábamos, en donde yo, esto es una vista de posterior, ahora lo vamos a ver de frente, en donde yo le doy contención y activación a nivel de abdominales, ¿sí? Que los necesito bien activos para generar esto en la fase de balanceo, que es poder generar la retroversión de pelvis con disminuir la hiperextensión de rodilla y generar esa flexión leve de rodilla durante la fase de balanceo. Fíjense. Freno ahí. Fíjense, acá Sebastián lo que hace es estimular a nivel abdominal, ¿sí? Que estén bien activos los abdominales y desde la parte posterior generar estímulo a nivel del isquion para poder en la fase de balanceo disminuir la hiperextensión marcada que tiene la gran mayoría de los pacientes y generar una leve flexión de rodilla. Acá obviamente va a estar más exagerado para que ustedes lo puedan observar. Vamos a verlo desde lateral. Fíjense la velocidad, cuán importante es también. Fíjense, cuando va a la fase de balanceo, ahí doy el estímulo y la persona puede generar el avance. También obviamente a nivel de pies nos va a generar un buen apoyo de talón y después del resto del segmento. Esto es facilitación de frente desde el punto clave pélvico, obviamente con estabilidad a nivel del punto clave central, por eso Sebastián lo que hace es apoyar en los hombros de Juan los brazos para dar mayor estabilidad en tronco superior y poder facilitarlo desde el punto clave pélvico desde frente. Siempre esto es importante a tenerlo en cuenta y pensar en cada paciente lo que necesita, ¿sí? ¿Qué es lo que yo quiero facilitar? Si tiene buen control o no. Entonces, dependiendo de eso, yo voy a poder ir eligiendo cada facilitación de marcha, que no es para todos lo mismo. Y obviamente, a medida que voy generando mayor activación, mayor control, ¿sí? Puedo ir quitando apoyos como kinesiólogo y que las facilitaciones de marcha sean sin tanto contacto. La verdad que este video quedó genial, nos ayudó un montón porque nos acerca un poco más a lo que haríamos de manera presencial, así que muchísimas gracias a Meli que nos ayuda en esto y a todos los chicos que nos están ayudando en la virtualidad y en el grabar videos y demás. Así que en eso, muchísimas gracias. Muy bien. Respecto al PowerPoint,
yo después lo voy a subir, así les queda, ¿sí? Vamos a dejar de presentar. Muy bien. Perfecto. Bien, eso es con lo que respecta a marcha y a reeducación de marcha. La idea es si usted tiene la posibilidad de poder practicarlo en sus casas con el video que yo les dejé el link para que lo puedan ver detenidamente y ir percibiendo un poco ustedes lo que se genera en alguien que no tiene ni idea de lo que es la kinesiología, entonces agarrar a algún hermano, padre, lo que sea para poder practicar y vivenciar un poco cada facilitación de marcha. Nos vemos en la próxima clase y videoconferencia. Les mando un beso grande a todos.